Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por Sacet Multiservicio, ubicado en la 400 South East Highway, en la suite número 12. Amigo de la casa, una persona que siempre ha estado ahí con nosotros desde el principio. Bienvenido, Mario Mato, a Hablemos un poco. Muy buenas tardes, hermano Pedro. Qué gusto estar por aquí con usted, compartiendo este momento tan interesante. Pero primero quiero agradecerle esta invitación e invitar a todos nuestros amigos que pasen por aquí, por este espacio, porque esto está muy precioso. Usted es un hombre al cual yo tengo que felicitar, porque realmente el valor que usted tiene ahora mismo no tiene comparación, porque solamente los hombres valiosos, los hombres que tienen el coraje bastante fuerte, pueden lograr incursionar en esto de la manera en que usted lo está haciendo. Así que lo felicitamos y le deseamos mucho éxito. Gracias, Mato. Gracias, Mato. Teníamos varios meses por hacerles entrevistas que yo sé que nos vamos a divertir bastante. Voy a saber mucho de usted, quiero saber mucho de usted. Usted es una persona que siempre se lo he dicho, una persona amiga de la casa, una persona que siempre ha estado ahí el 100% con nosotros. Pero empecemos de una vez, Mato. ¿Qué cree usted? ¿Sí? Bueno, somos todos suyos. Matos, sé que es dominicano de mi patria, sé que es de allá. ¿En qué pueblo nació y cómo eras cuando niños? Bueno, yo nací en Barahona específicamente, dominicano, pero nací en la provincia de Barahona. Mis padres eran de las ciudades, pero emigraron al campo. Yo nací en la ciudad, pero muy poco tiempo después me llevaron al campo, donde pasé los mejores momentos de mi vida. Porque tengo que decirle, don Pedro, yo soy amante de la naturaleza, amante del campo, de ese ambiente, de ese aire tan puro que se respira en el campo y cómo se vive en el campo. Todavía aún en el campo de nosotros se vive bien. ¿Cómo recuerda con más cariño aquellos momentos de su infancia? ¿Qué recuerda usted? Muy hermosos recuerdos, porque fuimos 5 hijos que tuvo mi papá con mi mamá, y en los primeros años estuvimos todos reunidos en el mismo hogar. Mi niñez fue bastante bonita. Tengo recuerdos inmensos de muchas personas, las personas mayores que eran, prácticamente le decíamos tío a todos, porque eran la mayoría compadre, familia, primos, eran una familia. Todos, prácticamente todos los que fueron a habitar en esos campos. Fue algo muy bonito. Pero ¿qué jugaba usted? Dígame, ¿qué era lo que hacía? Bueno, en el campo, como usted entenderá, no hay mucha actividad como hay en las ciudades. Pero, por ejemplo, nosotros como niños nos juntamos, grupitos de vecinos, y hacíamos de todo un poco. Jugamos con carritos, corríamos, íbamos a los bosques, a los potreros. Nosotros teníamos una propiedad que la casa estaba dentro de la propiedad. Entonces, a veces recuerdo cuando yo era niño que decíamos un grupo de niños, vamos a buscar guineos maduros. Y cuando salíamos corriendo para el campo, para los conucos, encontrábamos matas de guineo que se habían caído. Nosotros les decimos guineo, aquí le dicen bananas, y encontrábamos las matas de guineo en el suelo con esos racimos de guineo madurito así, y nos dábamos una llenura de... Pero comían de todo, me imagino. Comíamos de todo, porque había naranja, había muchísimas frutas, muchos tipos de frutas, y sobre todo
que nosotros vivíamos como en una libertad tan noble, en una nobleza, en una tranquilidad, en una paz, que era algo maravilloso. De verdad que tengo recuerdos muy bonitos de toda prácticamente la parte más, cuando era más joven, más pequeño, porque a partir de cuando nosotros íbamos llegando al tercer curso, que era el último curso que se daba allá en el campo, nos enviaban a la ciudad para seguir estudiando, pero yo particularmente todas las vacaciones me iba para el campo. Hablando de curso, ¿cómo era la escuela en esos tiempos? No, hermano, déjeme decirle que este personaje que está aquí, después de haber terminado la escuela en el high school, como dicen aquí, el bachillerato, yo estuve dando clase. Pero vamos a irnos, disculpe, don Mato, vamos a irnos al principio, cuando usted estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Cómo era la escuela en ese tiempo? Porque no era la ciudad, ¿no? En el campo, sí. Déjeme decirle que nosotros fuimos alfabetizados en la casa por nuestros padres. Mi papá era un hombre que, a pesar de no ser un hombre estudiado, tenía una formación extraordinaria, porque mi papá, según me dijo, hizo un segundo curso de la primaria, pero había que ser un buen abogado para ganarle un pleito a ese caballero. Y mi mamá, que también había venido de la ciudad, ella fue profesora en el campo bastante tiempo, inclusive ella se pensionó, se retiró como profesora. Y cuando uno es educado por sus propios padres, la situación no es igual a cuando uno tiene que ir a una escuela y encontrarse con diferentes tipos de profesores. Pero de hecho debo decirle que en aquellos tiempos la educación era algo extremadamente muy buena. Había que respetar a los profesores, porque ¿quién se atrevía a faltarle respeto a un profesor? Y sobre todo se usaba la reglita, que cuando el muchacho se portaba mal, los profesores tenían la autoridad para corregir, no solamente para corregir, sino para castigar al niño, que esa es la gran diferencia que ha ido ocurriendo a través de los tiempos, que hoy los profesores no se atreven a hacerle, a tocarlo, ni siquiera hablarle duro a un niño. Por eso, de ahí que la educación va en la dirección en que ha ido paulatinamente desmejorando, y la sociedad ha ido cambiando, porque la educación no es la misma. ¿Cuál fue la persona que más influyó en su niñez? ¿Quién fue? Mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre fue un hombre con un carácter bastante fuerte. Fue una persona que supo mantener, sobre todo a mí, porque yo no era muy fácil, pero pudo mantenernos en el nivel que él quería que nosotros llegáramos después. Y ya usted ve la muestra. Nosotros somos personas que tratamos siempre de caminar por el camino derecho. Hemos hecho una vida apartada de todo lo que puede ser contaminación, porque hay una cosa: la ética, los principios, los valores del hombre se han ido perdiendo. Pero nosotros, los que somos, creo que una de las últimas generaciones que aún podemos abrir la boca y hablar con propiedad, con la frente en alto, y diciendo que somos personas que recibimos la enseñanza, la guía, y esa valoración que nos hicieron aprender de lo que era la palabra. Mi papá decía que la palabra de un hombre valía más que el dinero. Hoy la palabra de un hombre no vale nada. Don Mato, usted menciona que su padre tenía un carácter bien fuerte. ¿Cuántos varones había en la casa? Bueno, aparte del jefe. De él, exacto. Es decir, hijos. Habíamos dos varones. Dos varones. Y 3 hembras. ¿Ustedes como varones eran los mayores o los menores?
Después de mi primera hermana, que es la mayor, nació el segundo, y yo soy el tercero. Ok, entonces usted va uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Ustedes como hombre, ¿qué hacían? Nunca hubo que su papá cogió una correa por llegar tarde o jugar por ahí sin permiso. Bueno, sí, pero no por llegar tarde, porque de allá no se podía salir. O sea, no se salía, y si se salía era de día. Pero sí, yo recibí mis azotes de mi padre, y hoy le agradezco tanto a mi padre por toda esa disciplina que me supo dar, que yo creo que mi padre fue un excelente padre, un excelente guía, un hombre que supo dar las directrices a través de las cuales nosotros debíamos caminar para honrar ese apellido Matos, porque los Matos, por lo menos los de mi familia, eran gente de un acervo moral incuestionable. ¿Y cómo era, aparte vuelvo a repetir, vuelvo a mencionar la palabra del carácter, cómo era la relación de usted y su hermano con su padre? Excelente, muy buena. Mi padre fue un hombre muy cariñoso, muy cariñoso. Él era fuerte, era un hombre que cuando nos hablaba, había que temblábamos, porque era un hombre, le digo, que con un carácter y una voz, una autoridad. Bueno, mi mamá le decía que él se parecía a Trujillo, y usted sabe quién fue Trujillo. Sí, señor. Entonces, eso nos hizo crear una cierta distancia cuando uno era un poco pequeño, cuando éramos pequeños, pero déjeme decirle que a partir de cuando ya yo crecí y me hice hombrecito, después de los 16, 17, 18 años, yo hice una relación con mi papá prácticamente de igual a igual, con el respeto y la distancia que había que tener con los padres. ¿Y qué tradición familiar lleva usted o llevaba en ese tiempo, y si la sigue llevando ahora en este momento? ¿Qué tradición familiar? Bueno, nosotros realmente no tenemos muchas tradiciones, porque fuimos criados con muy poca, diría yo, muy poca libertad de hacer cosas que normalmente hacen las familias comunes. Por ejemplo, a nosotros nunca nos celebraron un cumpleaños. Yo no recuerdo haber recibido un regalo en un cumpleaños, pero hay algo muy importante, que nosotros fuimos quizás los hijos de uno de la familia que éramos distinguidos por todos los tíos, tanto de un lado como del otro. Y a mi mamá la apreciaban los familiares de mi papá, quizás hasta más que a él mismo, porque fuimos una familia muy unida, con mucho contacto. La familia de mi papá se reunía siempre en la casa de una de las hermanas de ellos, y daba gusto estar ahí para uno divertirse y ver cómo ellos se divertían haciendo los cuentos, las reseñas de la época en que ellos llegaron a ese campo. Ya pasa la adolescencia, se va a la capital. Cuando llega a la capital, que es Santo Domingo, ¿qué hace allí? Déjeme decirle, un poquito antes de eso, sí, señor, le dije que yo había estado impartiendo docencia en una escuela en el campo. Yo siempre quise salir del campo, pero las oportunidades había que esperarlas. En ese periodo, yo recibí una invitación de un amigo a través de un tío que me había
mandado a decir, mi tío le había dicho a él que yo quería ser militar. Yo no sé de dónde lo sacó, porque yo nunca se lo dije a él. Pero usted sí quería ser militar. Bueno, yo creo que las carreras afines a mi personalidad eran dos. ¿Cuáles? Medicina y guardia militar. Pero yo nunca pensé, porque no tenía familia militar, no conocía a nadie militar, pero resulta que un año, creo que fue en el 76, 77, uno de esos años, yo hice un curso de refrigeración y aire acondicionado en la Escuela Vocacional de Barahona. Ahí yo me relacioné con algunos militares, pero a partir de ahí yo veía los cadetes que iban a Barahona y yo decía, oye, pero qué cosa más bonita, esos muchachos sí visten bonito y tan educaditos, tan bien formaditos, y eso fue como creando en mí un interés, pero un interés en mis adentros, porque yo no se lo comuniqué a nadie. Pero resulta que cuando eso sucedió, que me llega la información de que un amigo de mi tío que era coronel, le había dicho, porque mi tío le había dicho a él, él le avisó, y mi papá me dice, estaba yo en el campo, me dice mi papá que mi tío me mandó a decir que comenzaba los exámenes para ingresar a la academia militar, que fuera a la capital, para que él llevarme a la academia y recomendarme. Dije yo, bueno, aquí está mi oportunidad. Y fue así como en el 79 yo comencé a viajar a la capital, porque comenzaron los exámenes. Tuve el privilegio de ser un joven activo en el campo, y a mí me ha gustado trotar siempre. Todavía yo ahora mismo estoy yo corriendo 5 millas toda la semana. Wow. Todos los domingos ahí en el parque. Wow. Voy todos los domingos. Pregúntele al hermano Valderrama. Bueno, y como fui una persona en ese sentido que me gustaba la actividad física, tuve buena participación. Mis exámenes fueron excelentes. Estuve a un nivel muy alto en cuanto al promedio. Creo que fue como 94 el promedio mío para ingresar a la academia. Y entonces ya se gradúa como cadete, ¿no? Ingreso en el 80 a la academia militar. Me graduó en el año 83. Y de ahí entonces ya nos sueltan a la candela, como dicen. Hicieron mi primer traslado, porque uno se gradúa como segundo teniente. Sí. Antes de eso, estuvimos en la ciudad de Panamá, en la Escuela de las Américas, donde mandaban todos los años los cadetes de la Academia Militar del Ejército a Panamá. Cuando regreso de Panamá ya es a prepararnos para la graduación. Nos graduamos en el año 83, 29 de noviembre del 83, que es el Día del Ejército. Y a partir de ahí ya nos graduamos como segundo teniente. Me trasladan para Capotillo, la frontera. El batallón de Capotillo había sido inaugurado recientemente, porque eso lo mandó a construir el presidente Guzmán. El presidente Guzmán gana en el 82, en el 78, y ya para la época en que yo me gradué, ese batallón estaba ya organizado, y me mandan allá a mí y a otro compañero, nos mandaron allá, y allá duró 10 meses. Entonces, ¿qué tiempo duró en la milicia? Bueno, como oficial duré 5 años, diría yo que desde finales del 83 hasta más o menos septiembre del 88, cuando decido renunciar de las Fuerzas Armadas. Ya renuncia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, en ese momento ya yo tenía algún roce con los negocios. Siempre me gustaron los negocios. La mamá de mis primeros hijos, mi primera esposa, su papá tenía varios colmados, bodegas. Entonces, mediante ella, porque yo me gradué a final del 83 y en enero del 84 me casé. Wow. Una mujer muy inteligente, no quiso dejar pasar la oportunidad de ese papi chulo ahí.
Y entonces me familiaricé con ese tipo de negocio, y cuando yo vi que las cosas, porque yo me gradué en la academia, porque mis principios no me permitían irme. Primero porque tenía que guardarle el respeto a la persona que me recomendó y a mi tío, que le dijo a esa persona que nunca había recomendado a nadie en la academia, le dijo: ese muchacho no te va a hacer quedar mal, así que recomienda. Y entonces cuando yo vi, desde antes de yo graduarme, yo inclusive fui una vez a renunciar y no me lo permitieron. Me dijo el capitán, que hoy él fue jefe de la Fuerza Aérea, el general Luna Paulino, a quien le agradezco mucho, que me dijo: mire, recluta, póngase a estudiar, váyase al aula, que usted no se puede ir usted no se puede renunciar, porque usted vino aquí a graduarse, usted se va a graduar. Recuerdo como ahora que me lo dijo, y se lo agradezco mucho, porque yo, a partir de ese momento, yo me empoderé y dije: es verdad, yo no puedo dejar caer mi palabra, ni la de mi tío, ni de ese señor que me recomendó. Entonces, terminé. Desde que yo me gradué, yo sabía que no era esa mi casa, y debo decirle que amo las Fuerzas Armadas, y lamento tanto que, habiendo instituciones tan nobles como lo es el Ejército y todas las instituciones militares, nobles instituciones, como que no se le está dando, yo diría, que el valor que las mismas tienen, porque como el mundo está en declive, todo está degenerando, pero en esas instituciones hay hombres nobles, honestos, que se han mantenido ahí, inclusive de la promoción mía. Si pudiera elegir algo en la vida que usted pudiera controlar, ¿qué usted controlaría? Los principios éticos, la formación cívica del ciudadano, y el respeto por la paz, por la libertad y por los valores que deben regir en las instituciones públicas. En las privadas que lo hagan los dueños, pero en las públicas, que son las instituciones que están para salvaguardar a la ciudadanía, los hombres que votan, las mujeres que van a votar por los políticos, ponen sus esperanzas en los líderes políticos, y todos, absolutamente todos, nos han defraudado. Pero hay pueblos que al paso van creando y formando lo que son las líneas que deben seguir en lo adelante, o que irán o tendrán que seguir en lo adelante, para transformar a las sociedades en sociedades más justas, y sociedades que sean dirigidas por hombres que tengan valores, principios, que se respete la ley, que haya justicia, porque aunque el hombre no tiene la justicia en sus manos, el único justo es Dios, pero el hombre tiene la oportunidad de reivindicarse cuando justamente inicie el camino de crear las condiciones para que nuestras sociedades se enrumben por caminos diferentes. Don Mato, usted sabe que el tiempo es bastante corto. ¿Qué valor le quiere usted transmitir a sus hijos? Es una pregunta de fuego para usted. Bueno, para mí es muy fácil. Una pregunta muy fácil de contestar. Primera vez que me dicen que es fácil. No, es que cuando usted cría, le dije, tengo mis 5 hijos, 5 varones y una hembra. Y mis hijos, gracias a Dios, hasta este momento, no me han defraudado. Ellos saben qué padre tienen. Yo todavía converso con mis hijos y les he dicho, aún a esta altura le digo, el mayor tiene 40 años, va a cumplir, el año que viene va a cumplir 40 años.
y el más pequeño tiene 24 años y son hombres mucho más grandes que yo, porque yo soy un enano delante de ellos. Y les digo, mis hijos, traten de no faltarme nunca el respeto, porque si lo harían, si lo hicieran, si están cerca de mí, yo no sé qué pasaría. Pero quiero que mientras yo esté vivo, ustedes conserven los valores que se les ha enseñado, porque tuvieron madres y un padre que los dirigieron por el camino correcto, les enseñaron los valores, las normas éticas para que sigan el camino que sus ancestros estuvieron. Yo no puedo defraudar a mi padre y creo que mis hijos jamás me defraudarían. Don Mato, qué palabras. Mándale mirando esa cámara un mensaje a todo el mundo del globo terráqueo. Es una gran oportunidad la que usted me da para llevar ese mensaje al mundo. El mundo que está sediento de amor, sediento de paz, sediento de esa, diría yo, de esa esencia realmente de la vida, porque la vida nos la regaló Dios de manera gratuita y queremos hacer todo menos hacer lo que Dios manda que hagamos, que es vivir en paz y en armonía con la gente, amar a la gente, amar a todo el ser humano. Para que el mundo sea mejor, el hombre tiene que cambiar. Si el hombre no cambia, el mundo no cambia, porque el hombre es el que constituye el mayor activo de la sociedad. Si es que lo que quisiera es eso, que el hombre se reencuentre consigo mismo y que, como todos decimos que somos cristianos, valoremos las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, para que podamos, mediante la ley que conocemos, seguir el camino correcto y traer en lo posible la paz a este mundo, olvidándose de que las cosas materiales no son las más importantes. Primero Dios, después salud y después lo demás. Palabras mayores. Mario Matos, gracias por aceptar la invitación de este estudio de LCTV y hablemos un poco. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, hermano Pedro, se lo agradezco mucho y espero que los demás amigos, sobre todo los amigos de la radio, el señor Valderrama, el hermano Paredes, el señor Domínguez, usted tiene una playa de personalidades en el grupo y otras personas que yo le voy a recomendar. Gracias. Para que pasen por aquí, por este estudio y nos honren con una entrevista o con un diálogo, porque yo llamo esto entrevista, con un diálogo que de tal manera que todos vayamos aprendiendo unos detrás de los otros. Y yo más aprender de ustedes. Gracias, don Mato. Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. ¡Llévatela!